Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Seguimos estudiando este nivel 1 de discipulado que se titula El Nuevo Nacimiento. Pero hoy estudiaremos la lección número 8, en la cual estaremos tratando el tema de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. El concepto de ser bautizados en el Espíritu Santo no es producto de ninguna interpretación humana. Simplemente está en la Biblia. Este concepto es el entendimiento claro y sencillo de las palabras que el Señor Jesucristo nos dio en el libro de Hechos capítulo 1 verso 4 y 5. Hechos capítulo 1 verso 4 y 5, que dice así: estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está el término bautizados en el Espíritu Santo, muy claro, dicho por nuestro Señor Jesucristo a los primeros cristianos. Y esta palabra que el Señor Jesucristo dijo estaba basada en una promesa que había dado el Padre en el libro de Joel. Joel capítulo 2 verso 28 dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel capítulo 2 verso 28. Entonces lo que Jesús estaba diciendo a los primeros cristianos, los que estaban en el aposento alto, era que el Padre iba a cumplir una promesa que había dado ya en el Antiguo Testamento. Pero también Jesús prometió que todos los que creyeran en Él recibirían el bautismo en el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, verso 15 al 17 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, esta promesa es para los que conocen a Cristo, no a los que no lo conocen. Y más adelante en la Biblia encontramos al apóstol Pablo diciendo un mandamiento en Efesios capítulo 5 verso 18, refiriéndose al bautismo en el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces dice: no os embriaguéis, antes bien sed. La palabra sed es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. Así es de que vemos que el bautismo o el concepto del bautismo en el Espíritu Santo no es de un concepto humano o de una interpretación humana, sino de un principio que está en la palabra de Dios. Ahora, la palabra bautizo que el Señor Jesús menciona para referirse al bautismo en el Espíritu Santo es la misma que utiliza para referirse al bautismo en agua. De aquí se desprende que el bautismo en el Espíritu Santo significa ser sepultado, sumergido, teñido en la plenitud del Espíritu Santo. Ser bautizados en el Espíritu Santo es el gran regalo de Cristo para todos los que han creído en Él, porque dijo que los que lo conocemos, a ellos los va a llenar del Espíritu Santo. Vamos a pasar al punto número 1 de esta lección, que se titula El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia aparte de la salvación. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia aparte de la salvación. La Biblia nos revela que los discípulos, quienes ya tenían una experiencia personal con Jesucristo, necesitaban la presencia del Espíritu Santo a través del bautismo. Y aunque muchos opinen diferente, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia aparte y adicional a la salvación. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Acuérdense que todas las cosas, ¿verdad?, que nosotros creemos tenemos que basarlas en la palabra de Dios. Y hay ejemplos bíblicos, y el primer ejemplo es los 120 discípulos que esperaron la promesa de Jesús de ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4, Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4.
Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el primer caso. Hay otro caso de los creyentes bajo la predicación del apóstol Pedro, donde se convirtieron muchos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 36 al 38. Hechos capítulo 2, verso 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, primero arrepiéntanse, arrepentíos, dice, y bautícese, y después recibiréis el don del Espíritu Santo. El tercer caso es el caso del mismo apóstol Pablo, que él tuvo una experiencia de un encuentro con Jesús en camino a Damasco, y a partir de ahí recibió órdenes que también lo llevaron a estar por unos días ciego, pero Dios utilizó a un hombre llamado Ananías para ir a orar por él y para que recibiera el Espíritu Santo. Este testimonio está en el libro de los Hechos capítulo 9, del verso 8 en adelante, pero solamente quiero leer al final de este párrafo, y dice así: el Señor le dijo, esto está refiriéndose a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así es de que Pablo ya había tenido, como Saulo de Tarso, un encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco, y después de orar Ananías por él, recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. El cuarto caso es el caso de los cristianos en Samaria. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya habían aceptado a Jesús, ya habían sido bautizados para arrepentimiento, pero les faltaba la llenura del Espíritu Santo. Entonces, estos cuatro ejemplos nos hacen ver que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia aparte de la salvación. El caso de los 120, el caso de los primeros creyentes a través del mensaje del apóstol Pedro, el caso del mismo apóstol Pablo y los cristianos en Samaria que habían recibido el mensaje de salvación. Punto número 2. Como punto número 2 estudiaremos la señal irrefutable de que se ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y esta señal es en hablar en lenguas. Quiero aclarar que esta no es la única señal, porque si nosotros estamos saturados, llenos, empapados, bautizados por el Espíritu Santo, tenemos que tener no solamente esta evidencia, sino otras evidencias. Por ejemplo, dice la Biblia que a través del Espíritu Santo el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Así es de que si alguien está lleno del Espíritu Santo, tiene que estar lleno de amor. Pero también que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Entonces la obediencia también es otra evidencia, y podemos hablar de más evidencias, pero yo quiero hablar de esta evidencia
que fue notable en los cristianos de la iglesia primitiva del libro de los Hechos. La palabra nos revela que cada persona que fue bautizada en el Espíritu Santo habló en otras lenguas. Y vamos a ver el primer ejemplo, otra vez, los 120 que estuvieron el día del Pentecostés. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4, nos dice así la palabra de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, solamente el Espíritu es el que dice o nos da que hablemos, ¿verdad?, a través de lenguas. El segundo caso es el caso de Cornelio y sus invitados que creyeron en Cristo. Este caso está en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43 al 46. Dice así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Este es otro caso, ¿eh? El tercer caso es el caso de los cristianos en Éfeso. Hechos capítulo 19 del verso 1 al 7. Hechos capítulo 19 del verso 1 al 7 dice de la siguiente manera: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí vemos otra vez una experiencia de que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. El apóstol Pablo habla de sí mismo en 1 Corintios 14. Casi todo el capítulo 14 de 1 Corintios nos habla de las evidencias de haber recibido el Espíritu Santo y de hablar en lenguas, cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo. Y él dice de sí mismo en el verso 18, 1 Corintios 14, 18, dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, el apóstol Pablo había sido bautizado en el Espíritu Santo y hablaba en lenguas. Y bueno, el hablar en lenguas es una señal también prometida a todos los que creen en Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. Acuérdense que estas señales a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es decir, todos los que creen en Jesús tienen el regalo de Dios, si lo desean, de hablar en otras lenguas a través de ser llenos del Espíritu Santo. Y bueno, todas estas referencias que acabamos de ver son referencias del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay una referencia en Isaías capítulo 28, verso 11 y 12. Dice así, Isaías 28, 11 y 12: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Esto está en Isaías 28, 11 y 12. Entonces vemos que la señal de hablar en otras lenguas que se manifestó en los primeros cristianos es en hablar, el bautismo Espíritu Santo se manifestaba en hablar en otras lenguas. Vamos a pasar al punto número 3. Con este punto número 3 vamos a contestar la pregunta inicial: ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo? Lo primero que hay que hacer para poder ser llenos del Espíritu Santo es haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal.
ya leímos este verso, pero quiero leerlo una vez más. Marcos 16, 17 dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces hay un requisito, hay una condición para hablar, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, para ser llenos del Espíritu Santo, y es creer en Jesús. El segundo requisito es pedirlo con fe, porque sabemos que Dios lo quiere dar, pero Él necesita saber que nosotros lo anhelamos. Y en San Lucas capítulo 11, verso 9 al 13, nos habla de este requisito. Dice así: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, oiga esto, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces el segundo requisito para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es pedirlo con fe, pedirlo creyendo que Él lo va a dar. Podemos decir que también, ¿verdad?, el otro requisito, el tercer requisito para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo es estar seguros de que Dios nos lo va a dar, no imponiéndonos condición, es decir, condición de pecado, porque hay gente que dice, bueno, hasta que yo cambie, hasta que yo deje tal cosa, hasta que yo sea santo. El Espíritu Santo quiere venir sobre nosotros como estemos, porque Él es el que va a seguir haciendo la obra en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en capítulo 1 del libro de los Hechos, capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder que nos da el Espíritu Santo es precisamente para poder ir transformándonos, pero también para ir dando testimonio público, para ser testigos del poder de Dios a toda la gente que nos rodea. Y dice en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, verso 15 al 17, dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, hay que nacer de nuevo, haber creído en Jesucristo y haberlo aceptado como nuestro Salvador personal. Tenemos que pedirlo con fe y tenemos que saber que Él nos lo quiere dar tal como somos, tal como estamos. Pero también aquí hay una recomendación. Si queremos recibir el Espíritu Santo, necesitamos permitir que hagan oración por nosotros. En este caso dice que imponían las manos para poder impartir el bautismo en el Espíritu Santo. Obviamente, ¿verdad?, el Espíritu Santo no está encerrado solamente en una forma. Él puede hacerlo como Él quiera, pero aquí en este caso dice que hay que pedir que alguien más ore por nosotros para que seamos llenos del Espíritu Santo o seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y bueno, hay gente que tiene temor de recibir el Espíritu Santo por el desconocimiento. Pero cuando Jesucristo nos dijo que el Espíritu Santo es algo bueno, porque dice, ¿verdad?, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Es decir, nos está diciendo, el bautismo del Espíritu Santo es algo bueno. Entonces no tenga temor, no se resista, déjese bautizar, sumergir, teñir, saturar por la plenitud del Espíritu Santo de Dios en su vida. Entonces, mientras estén orando por usted, pida al Señor el bautismo, pídalo con fe y deje que el Señor obre en su vida. A manera de conclusión,
quiero decir que si usted no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, no deje pasar la oportunidad para que oren por usted y le ministren para recibirlo. Y si al orar por usted no lo recibe inmediatamente, esto no debe robarle la fe, ni desanimarlo. Recuerde que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es soberano y a su tiempo se manifestará en nuestra persona. Debemos seguir creyendo que Dios me lo quiere dar, pero también creciendo en la palabra de Dios, esperando el momento en que el Espíritu Santo nos bautice, nos llene, nos sature. Entonces, con este pensamiento terminamos esta lección sobre cómo ser llenos del Espíritu Santo. Y bueno, como todas las clases, tenemos un texto que necesitamos memorizar. Memorizar la palabra de Dios es muy importante porque el Espíritu Santo a su tiempo nos la recuerda. Y hoy vamos a memorizar Efesios capítulo 5, verso 18. Un texto muy cortito, pero que encierra el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo, de ser bautizados en el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5, 18. ¿Quieren repetirlo conmigo? Lo hacemos una vez más y le encargo que usted lo siga repitiendo hasta aprenderlo. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pues hasta aquí llegamos con esta lección de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Los esperamos en la siguiente lección y siga con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo de seguir aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Recuerde que le dije que el tema del Espíritu Santo es muy extenso y entre más sabemos de él, más vamos a querer. Así que los esperamos en la siguiente clase, la lección número 9, que será muy interesante para usted. Dios le bendiga.